Terminal Portuario de Pucusana. El Terminal Portuario de Pucusana es un proyecto para la construcción y operación del primer puerto importador de mercancías del distrito de Pucusana. Su actividad portuaria consiste únicamente para la recepción de barcos y descarga de mercancías como granos y piezas metálicas para ser entregados a sus propietarios. Este proyecto se desarrollará únicamente en la bahía Grano de Oro, que es la concesionada por el estado del sur del pueblo de Pucusana. El diseño del puerto contempla la implementación de un rompeolas de 100 metros de largo, un muelle con la capacidad de atender un barco a la vez, de respaldo y patios de maniobra para la descarga de mercancías y su almacenamiento temporal, y una vía de circulación con 3 carriles, tanto para la espera y entrada y salida de vehículos de carga. El acceso al área del proyecto será desde la carretera Panamericana Sur, tomando la avenida Lima hasta el desvío Grano de Oro. Para la ubicación del proyecto Terminal Portuario de Pucusana, en adelante del proyecto se realizó previamente un análisis integral de las alternativas para conocer la mejor ubicación del puerto, las cuales fueron Cochán, Pucusana y Cerro Azul. Para el análisis se consideró los aspectos técnicos, económicos, financieros y ambientales que permitieron seleccionar la mejor alternativa, resultando favorecido Pucusana. El área total otorgada para el proyecto se compone de un área acuática, un área de la franja ribereña y un área terrestre. Etapa de construcción. Se estima que el proyecto requerirá un año para la etapa de construcción. Esta implementación de los componentes del proyecto para la etapa de construcción se desarrollará en 2 fases. Primera fase. Comprende todos los componentes principales a excepción del rompeolas y en el área de respaldo complementaria 2, además de todos los servicios y facilidades menores. Segunda fase. Comprende la construcción del rompeolas y áreas de respaldo complementaria 2. Para la construcción de este componente se utilizará el material de corte del área de respaldo complementaria 2, asegurando un área de respaldo adicional de 4 hectáreas. Etapa de operación. El proyecto tendrá una duración aproximada de 28 años. Para la etapa de operación se espera atender al menos 1 millón de toneladas de carga anual en su punto de equilibrio y en condiciones ideales en la fase 1. Para la fase 2 se incrementará a 3 millones de toneladas de carga anual. En el corto plazo se espera atender naves de hasta 60.000 toneladas. En un año promedio, las naves se fluctuarán entre 25 y 50 unidades. Sin embargo, es probable que en el primer año la capacidad de atención sea solo el 60%. Los tipos de nave a utilizar durante la etapa de operación serán principalmente de 2 tipos: buques graneleros y buques de carga en general. Etapa de cierre o abandono. Se estima en 1 año. Para la etapa de cierre o abandono, el proceso de cierre ajustará a lo indicado en la legislación del sector de transporte vigente al momento de la decisión de realizar el cierre definitivo. De forma considerada la posibilidad que los equipos sean reconsiderados y modernizados, o también bien desmontados para ceder el espacio a equipos de nueva tecnología. La decisión será tomada oportunamente e informada a las autoridades y se dará cumplimiento a la normativa vigente a la fecha. El equipamiento tecnológico que será desmantelado y que aún puede ser utilizado podría ser vendido como repuestos y otros como chatarra. Durante la planificación del cierre se deberá asegurar e inventar aquellos componentes que representan algún riesgo para la salud y el medio ambiente.
Por las características de los componentes de cierre considerados, las medidas de cierre propuestos consisten principalmente en las actividades de desmantelamiento, desmontaje, salvataje, demolición y disposición de residuos, estabilización física, establecimiento de la forma del terreno e implementación de programas sociales. En el presente proyecto del terminal portuario Pucusana se producen diferentes impactos a lo largo de su ejecución, presente en distintas etapas. Uno de los impactos que se genera es la alteración de la calidad del aire por material particulado, que se presenta en la etapa de construcción en el componente ambiental FCA02, debido a las actividades de corte del terreno y movimiento de tierra para la construcción del camino donde se trasladan los materiales de construcción. El mismo impacto se genera en la etapa de operación, debido a las emisiones generadas por las mismas embarcaciones, y de igual manera se presenta en la etapa de cierre, a la hora de retirar todas las instalaciones del proyecto. El incremento de niveles de ruido y vibración es un impacto que se genera en la etapa de construcción por el uso de las maquinarias, debido a los motores y a la acción mecánica de sus sistemas. El mismo impacto también se genera en la etapa de operación por la manipulación de la misma maquinaria, como el suelo de las tolvas, la faja transportadora. De igual manera, este impacto se genera en la etapa de cierre, a la hora de retirar los componentes principales del proyecto, como el muelle y las áreas de respaldo. Alteración de individuos de fauna terrestre. El impacto generado se produce debido a la pérdida de hábitat de las especies, principalmente de reptiles, el cual es afectado en la etapa de construcción en el medio biológico. De la misma manera, el impacto generado en la etapa de operación a consecuencia del uso de maquinarias que puede ahuyentar a las especies presentes en la zona. Lo mismo pasa en la etapa de cierre. La alteración a las tortugas marinas es un impacto que se podría generar en la etapa de construcción en el medio biológico, debido al dragado, la implementación del muelle, entre otras actividades. Sin embargo, las especies de tortugas registradas se encuentran fuera de la influencia del proyecto, por lo que no se presentaría una alteración para esta especie. Por otro lado, sí lo habría para ciertos mamíferos marinos que se encuentran en la zona, como el lobo de mar chusco, la nutria marina, el delfín oscuro. Demoras en el servicio de transporte terrestre. El presente impacto se genera debido al posible incremento en el tráfico por los vehículos de carga y aumento de la población de la zona, como son los trabajadores del proyecto, generando las demoras en el servicio de transporte. Este se ve reflejado en la etapa de operación, afectando el medio social. Sobre expectativa por el empleo local. Este impacto se produce a raíz de la presión ejercida por la población local por contar con puestos de trabajo en el terminal portuario, teniendo un impacto en el medio social y en las etapas de construcción, operación y cierre, puesto que en cada etapa se necesita el personal que pueda realizar las actividades correspondientes. Medidas en el medio ambiente. Programa de manejo de recurso aire. Alteración de la calidad del aire por material particulado. El programa de manejo ambiental fue realizado por cada impacto que genera el proyecto portuario. Ante la alteración de la calidad del aire por material particulado que se presenta en la etapa de construcción, se tomarán las siguientes medidas. El polvo generado por el movimiento de tierra será minimizado humedeciendo las vías de acceso, de acuerdo con las actividades desarrolladas, y se evaluará la frecuencia de riego en función de los requerimientos específicos. Todo camión que transporte material que pueda generar la emisión de partículas al ambiente por acción del viento se mantendrá cubierto con lona u otro material, al fin de evitar la pérdida y dispersión del material que lleve durante el trayecto. Asimismo, estará prohibido la descarga del material en lugares no autorizados. Etapa de operación. Se evitará soltar los granos con alto grado de pulverulencia desde una altura de caída elevada, ya que cuanto mayor es la altura de caída, mayor es la mezcla entre aire y polvo, así como la presión del aire inducida. Se monitoreará la calidad del aire en las estaciones de control establecidas en el plan de seguimiento y monitoreo ambiental, asegurándose que la calidad y cantidad de las emisiones de material particulado y gases sean aptas,
de acuerdo con los estándares referenciados establecidos en el programa de monitoreo. Cierre. Se mantendrán húmedas las áreas de trabajo con el fin de evitar la generación de polvo, reducir el riesgo de afectación de la población local. Se evaluará la frecuencia de riego en función de los requerimientos específicos y tiempo de ejecución de las actividades. Se suministrará al personal expuestos los correspondientes elementos de protección personal contra la exposición al material particulado, principalmente mascarillas y lentes de seguridad, de acuerdo con las actividades que se realicen. Incremento de los niveles de ruido y vibración. Es importante evitar el riesgo para los trabajadores y visitantes del lugar. Por lo tanto, los niveles de ruido en la obra no excederán los 80 decibeles durante el día y los 70 decibeles durante la noche. Y en los límites de obra, como es la zona residencial, de 60 decibeles durante el día y 50 decibeles durante la noche, tal como estableció en el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, con el Decreto Supremo número 085/2013 PCM. Señalización en la obra de aquellas zonas de trabajo que se requieren la protección auditiva. En áreas de generación de ruido, los trabajadores utilizarán en forma obligatoria equipo de protección personal de acuerdo con la actividad a realizar. Se evitará realizar trabajos que generen altos niveles de presión sonora en horario o durante periodos nocturnos. Medidas en el medio biológico. Programa de manejo de fauna marina, comunidades hidrológicas y fauna terrestre. Alteración de individuos de fauna terrestre. Se realizará el rescate y reubicación de la fauna silvestre en el proyecto terminal portuario Pucusana. Se aplicarán técnicas propuestas por Hawthorne en 1987. Se empleará la captura manual considerando los implementos de seguridad necesarios. Todos los ejemplares capturados deberán ser marcados para su posterior identificación en el monitoreo. Los anfibios serán marcados con el método de corte de falange siguiendo la enumeración estándar. En este caso se consideró una condición en cada falange y se corta solamente la punta de estas, de manera que la locomoción del individuo no sea afectada. Alteración de las tortugas marinas. Durante la actividad de hincado de pilotes y dragado, de darse un avistamiento de fauna marina, se documentará la hora, el lugar de avistamiento, la especie y las observaciones sobre su condición y comportamiento, las cuales serán incluidas en un informe de inspección de campo. No se permitirá la generación de otros impactos no asociados a la etapa de construcción del proyecto, como disparos, explosión e incendios, provocados para expulsar a los animales de sus guaridas, madrigueras, nidos o cuevas. Se impedirá la caza en zonas donde se haya desplazado la fauna marina. Medidas en el medio social. Se realizó un programa de señalización para las demoras en el servicio de transporte terrestre. Sobre expectativas por empleo local, en este caso se empleó un programa de apoyo social al desarrollo local, lo cual consiste en apoyar las iniciativas locales que permiten generar los ingresos familiares y aportar al desarrollo local, brindar recursos en apoyo técnico, asesoramiento, coordinación para la mejora del servicio educativo en el área de influencia directa. ¿Por qué debería darse el proyecto Puerto Pucusana? El terminal portuario Pucusana representa un importante avance nacional relacionado con la comercialización marítima del país. El Perú ha atravesado una serie de momentos de expansión y contracción de la demanda de servicios portuarios. El acero y granos han presentado tasas de crecimiento relativamente predecibles y con una marcada tendencia al alza. Estos tipos de cargas serían los principales que se atenderán en el terminal portuario Pucusana, generando un impacto positivo al país, abasteciendo a un importante sector de la industria nacional de materias primas, hoy en día desatendidas, teniendo hoy algunos de los principales comercializadores e industriales que ya se encuentran instalados en el sur de Lima, y habiendo otros de gran importancia en el proceso de traslado, no comprometiendo los niveles de atención actuales del puerto del Callao. A
Adicional a ello, generará empleo en zonas mencionadas a una mayor escala que las otras aledañas. El empleo se generará en forma global, beneficiará a dos aspectos: la creación de demanda sobre bienes y servicios de consumo final y poder adquisitivo para satisfacer los gastos familiares y cubrir necesidades básicas. Se propiciará un incremento de las actividades comerciales al servicio del AICI, especialmente en la zona de Pucusana, lo que traducirá en incremento de las ventas y surgimiento de algunos nuevos negocios. Esto a su vez puede generar eslabonamientos hacia otras actividades extractivas como la pesca. Téngalo por seguro que la construcción y operación del puerto en estrecha relación de la población harán de Pucusana un distrito dinámico, generando nuevas oportunidades de emprendimiento y empleo, respetuoso del medio ambiente, del mar y de la pesca artesanal.